la conformación del Estado argentino. La batalla de Caseros en 1852 implicó el fin del proyecto rosista y un avance en la construcción del Estado Nacional. En 1853, el conjunto de las provincias sancionó la Constitución este, de carácter representativo, republicano y federal. A diferencia de las demás constituciones, esta no fue efímera, sino que logró superar a las demás en su tiempo y en su expresión. Este, Buenos Aires no aceptó esta constitución porque veía peligrar sus intereses económicos, su manejo del puerto, así que se separó de la Confederación. Durante el transcurso de 10 años aproximadamente, la que iba a ser Argentina se trasladó, se dividió en dos grupos. Por un lado tenemos la provincia de Buenos Aires y por otro lado la Confederación Argentina. Estos grupos con diversos intereses, uno que manejaba la economía porteña y el otro que manejaba la Confederación Argentina, tuvieron una eclosión. Ya en 1859, por ejemplo, la Confederación Argentina se veía afectada económicamente. La libre navegabilidad de los ríos no era como lo decían, sino que estaba restringida. Y sobre todo las provincias del interior que no podían sacar sus productos para comerciar hacia el puerto de Buenos Aires. Por ejemplo, tenemos la provincia de Cuyo, Salta, La Rioja, que sacaban sus productos para comerciar hacia el puerto del Pacífico, o bien las provincias del norte que comerciaban con el Alto Perú, todavía existente. O sea que era un panorama complicado, enrarecido, pero esto tuvo eclosión a partir de 1859, por ejemplo, cuando Urquiza se enfrenta nuevamente con Buenos Aires, derrotándolo, poniendo fin a ese tiempo de hegemonía porteña. Posteriormente, el gobierno de Buenos Aires aceptó los tratados que proponía la Confederación, pero se excusó de hacer una reforma en algunos artículos. Posteriormente, ya en 1861, se produce la batalla de Pavón, donde es derrotada la Confederación y en donde se impone el proyecto liberal nacionalista que permitió construir una hegemonía mediante la creación de un Estado nacional muy dinámico que logró someter a los poderes provinciales. Entre 1862 y 1860, las presidencias de Mitre, Sarmiento y Aballé consolidaron esta política mediante una estrategia cuyos fines fueron subordinación al poder central, una organización institucional y una integración territorial. Buenos Aires, o sea, mejor dicho, la oligarquía porteña, sobre la base de la consolidación del Estado,
permitió tener un consenso con las oligarquías provinciales, aspecto de mantener un poder no solo porteño, sino con el consenso de las oligarquías provinciales para poder posibilitar la construcción de un Estado nacional fuerte, donde el Estado sea fuerte, donde el Estado las provincias se subordinen al Estado y donde el Estado construya una nación. Me refiero a nación respecto de la población, de la sociedad, donde la sociedad se integre paulatinamente a una sola percepción, a una sola manera de percibir el Estado Nacional. Para ello, en 1862 a 1880 se produjeron las presidencias de Bartolomé, Sarmiento y Avellaneda, quienes fueron electos por sus provincias. Por ejemplo, Avellaneda de Tucumán, Sarmiento de San Juan, Mitre porteño, por supuesto, cuyo propósito era lograr consenso por la paz o por la fuerza. Y para la fuerza usaron la represión, cuyo principal brazo era el ejército argentino, que realizó campañas por el interior de las provincias, sometiendo a la última caudillos del interior, obligando a sus seguidores a incorporarse a la causa o bien ser pasado de huello. O sea, el primer propósito de estas presidencias fue la subordinación a la autoridad central. Su segundo fin fue la organización institucional, sobre la base de crear en las provincias instituciones nacionales que los representen a través de, por ejemplo, los registros civiles, por ejemplo, la educación, por ejemplo, la salud, instituciones nacionales que se radican en las provincias. Y otro punto no menos importante fue el de la integración territorial. Me refiero a integración territorial, por ejemplo, si hablamos ya de 1810, con la ley de enfiteusis y de Jorge Rivadavia, la necesidad de la adquisición de tierras para la explotación ganadera. Bueno, no cambió mucho, sino que se profundizó hacia la década de 1880, donde se produjo, por ejemplo, la conquista del desierto con Roca, a partir del río Colorado hacia el sur. Una expedición militar que causó innumerables muertes, más que una necesidad de apropiación territorial, surgía la necesidad de un blanqueamiento. Me refiero al blanqueamiento porque en la oligarquía porteña
no había la figura de indio, de nativo. Para ellos los indios y los nativos eran los al margen, los que no integraban su territorio. Otro movimiento importante fue el Chaco, cuyo pretexto fue, por ejemplo, la explotación del quebracho, del tanino, donde la población fue avanzando a través del monte, sometiéndolo a parte de matanzas o por la fuerza del trabajo que lo integraban al naciente territorio nacional. Para referirme a este concepto, no nos olvidemos de Estado. El concepto de Estado refiere a una organización política que monopoliza los demás poderes. El Estado viene a reunir todos los poderes en uno solo. El Estado como institución, el Estado como rector de la vida social. Ahí encontramos, por ejemplo, en la bibliografía de Orlac, que él señala las 4 características de una estatidad. Ser reconocida internacionalmente por las demás potencias. Esto sucede, por ejemplo, en la época de Rosas, cuando la Confederación, cuando las provincias delegan en Rosas su manejo de asuntos exteriores. Siguiendo a Osla, otro requisito imprescindible es la capacidad de institucionalizar su autoridad. ¿Cómo? Imponer una estructura que permita la subordinación de los poderes provinciales al poder nacional, por ejemplo, el Estado argentino. Otra es la capacidad de diferenciar su control a través de un conjunto de instituciones, como nos refería antes, por ejemplo, la escuela, la salud, el registro. Son instituciones burocráticas que integran a la sociedad civil, al Estado, que le sirve a su vez para el control. Y otra característica que nos dice Orlac, que para mí es la más importante en lo que respecta a la construcción de una identidad colectiva. Orlac dice que él lo llamaría una cultura organizacional. Pero lo que quiere decir es que ese conjunto de valores, ideologías, creencias, aspectos idiosincráticos y culturales se otorgan un sentido de pertenencia a los miembros de la sociedad. Por ejemplo, la canción patria, el himno, los festejos conmemorativos, la tradición, como investigamos en la cursada, la importancia de las tradiciones, el gaucho, su identificación dentro de un grupo social nacional, sus bailes,
sus rituales. O sea que la función del Estado es integrar, si bien somos grupos con distintas pertenencias, con distintas características, pero el Estado trata de integrarlos a todos, bajo, por ejemplo, una identidad nacional, la nacionalidad, por ejemplo, el himno nacional. Antes, por ejemplo, nosotros que hacíamos servicio militar, era una forma de integrarnos a la sociedad, a una sociedad que nos hacía partícipe, que nos daba un sentido de pertenencia al Estado-Nación, a ese modo de sentir a uno lo que es ser argentino, por ejemplo. Ternavasio, Marcela, tiene otra noción respecto de lo que es la constitución del Estado argentino. A diferencia de Dorla, dice que Ternavasio dice que el Estado no fue primero, sino que las soberanías provinciales fueron el punto de partida para la formación futura del Estado nacional. Ella dice, por ejemplo, que señala que un periodo de preestatidad a partir de 1850-61, cuando recién se dicta una ley suprema, la Constitución, que viene a contener todos los reclamos o parte de los reclamos e intereses provinciales. Es ahí donde las provincias delegan su soberanía hacia un poder central que es el Estado. A diferencia de Orlac, como les dije, primero provincias, después Estado. Y después hablamos de subordinación hacia un Estado nacional. ¿En pos de qué? En pos de un organismo federal que los contenga todo, pero no resignando algunas atribuciones provinciales. Lo que sí, la provincia, por supuesto, resigna, por ejemplo, sus tropas provinciales, etc. Pero, en síntesis, la Constitución del Estado Nacional, Ternavasio y Orlac son vistas de distintas formas. Orlac como un punto de partida que dice Pavón, y Ternavasio que dice que es un proceso largo y complejo. Muchas gracias.